Está aquí en el estudio central de la emisora Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En exteriores nos acompaña el doctor Jaime Costales, máster en Clínica Social y Salud Mental. Le hemos pedido entonces a Jaime y también a Marcelo que nos permitan conversar sobre qué fue lo que ocurrió, cuáles son las claves del éxito de Daniel Noboa, qué sucede con el correísmo y naturalmente también un poco ya empezar a ver hacia adelante los desafíos, los retos, las expectativas nacionales que hay en torno a lo que pueda lograr este joven presidente, Daniel Noboa. Así que vamos a empezar. Tal vez vamos a dar la palabra a Jaime en la línea telefónica para que nos dé su primera mirada, su primera visión de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Jaime, muy buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, un abrazo y saludo cordial a toda su audiencia, a ustedes, a los contratulios. Serenamente optimista, creo que es una ganancia de la democracia en medio de la oscuridad que está viviendo el país y la humanidad en este momento histórico. Pero el hecho de haber podido derrotar a un partido y a un grupo que tiene una tendencia muy destructiva para el país es en sí mismo un avance importante que nos da ese paréntesis de incluso alegría respecto a lo que se puede hacer en el país. Si bien es extremadamente difícil todo lo que le corresponderá enfrentar al nuevo presidente, pero el mismo hecho de que esa banda delincuencial que asoló al país durante tanto tiempo no pueda volver al poder es bastante ganancia para el Ecuador. Esa es la primera impresión en medio de la sorpresa de que haya sido Noboa el que pasaba a la segunda vuelta cuando todo parecía indicar que podían haber sido otros candidatos. En todo caso es un refrescamiento de las posibilidades de fortalecer la democracia y defender los espacios de la libertad. Esa es mi primera impresión, mi estimado Andrés. Gracias, doctor, muy gentil. Jaime Costales ha intervenido en esta primera ronda de participación. Marcelo, asimismo, una primera lectura para empezar el diálogo, si es tan amable. Andrés, muy buenas tardes y un cordial saludo a tu audiencia. Creo que el día de ayer se reafirmó no solo una segunda derrota del correísmo, al menos en las urnas, y al menos en las elecciones presidenciales, sino también que se ha reafirmado que estamos frente a un nuevo electorado. En el país ahora creo que queda claro que el 54% del padrón electoral, que son las personas de entre 16 y 40 años, tal vez ya no buscan la imagen del político tradicional, el político extremadamente elocuente, internado, que viene de un proceso de base, sino que buscan algo distinto. Algo que tal vez ya no vaya en la línea de la polarización ni de izquierdas ni de derechas, un político que tal vez no trate de culpar al actual gobernante o a gobernantes anteriores, y esto no solo lo estamos viendo en Ecuador, Andrés. O sea, un político lo menos político posible. Exactamente, que esté alejado de las estructuras políticas. Recordemos, por ejemplo, las campañas iniciales de Nayib Bukele cuando fue alcalde de San Salvador, así como también lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, que habla de irse en contra de la casta política. Y esto es algo interesante de cara a cómo podrán ser los siguientes procesos electorales. Eso como una primera lectura. Una segunda lectura, y eso lo hablábamos antes de entrar a la entrevista, Andrés, que bueno, ya tenemos un presidente electo, pero es hora de que este presidente electo pase de ser el político de cartón al político de carne y hueso. No podemos esperar a el mes de diciembre o el mes de enero que él se posesione, que él ocupe el sillón en Carondelet para tener mayores certezas sobre cómo va a hacer todo aquello que ofreció en campaña y en este corto tiempo. Creo que en este punto es necesario que por parte del presidente tengamos definiciones de cara a generar certezas en todos los ecuatorianos que votaron por él. Me parece perfecto, y Jaime Costales, le traslado de alguna manera esto último que acaba de referir Marcelo. Sí necesitamos algunas líneas, algunas señales, estas certezas a las que se refiere Marcelo, porque como es un político que no es político, no sabemos qué irá a ocurrir. ¿Será que tiene iniciativas de privatizar algo? ¿Será que quiere, para decir, no, para plantear simplemente, que quiere desdolarizar, que quiere traer la reserva monetaria, que quiere, no
no sé, hacer determinada decisión de consulta popular como se ha anunciado, ¿sobre qué? O sea, sí necesitamos que en el transcurso de estos días, hasta que tome el poder, nos dé ciertas líneas de qué es lo que piensa hacer con el Ecuador. Jaime, por favor. Está Noboa obligado a dar el salto del candidato ganador, ya ahora presidente electo, a asumirse como estadista en un momento extremadamente crítico del país y de la humanidad. Tiene varias ventajas de esa conexión que ha logrado con los sectores más jóvenes de la población, que son los que le han dado el mayor respaldo. Y a la vez esa frescura de alguien que no había estado tan en el escenario contaminado de la política, a pesar de haber participado en esa desacreditada asamblea que feneció, también le da otra ventaja. Por otro lado, esa imagen de un empresario joven y exitoso que está al tanto de la tecnología que es frecuente ahora en los jóvenes, todo eso le pone una posición expectante, pero el desafío es enorme. Entonces lo importante sería que él logre conectar con el lado más sensato, maduro y sabio de su propia estructura de personalidad, para que pueda asumir ese rol de estadista en este desafío gigantesco y pueda no solamente lograr la conexión con los jóvenes a través de esos mensajes superficiales y banales de la campaña, que si bien han sido exitosos y son un importante giro en las técnicas de conexión con la gente, tienen el lado oscuro de que son tan superficiales que le quitan la médula de lo que es la política, porque la política no es un espectáculo en el fondo, sino que es una tarea de construcción de democracia y de libertades cada vez más amplias evolutivamente. Y entonces tiene que salir de ese acartonamiento literal que ha manifestado en la campaña y convertirse, ojalá, en un personaje visionario que sienta que ese año y medio, poco más que tiene, es una oportunidad de oro para conectar con el deseo de transformación que hay en la mayoría de la población y pueda convertirse en un buen presidente. Ojalá que así sea, y sabemos que el tiempo no es tan limitante, si bien es poco, pero cuando se tiene una mirada estratégica, trascendente, y a la vez se logra conectar con el alma viva de un pueblo, sí es posible hacer transformaciones positivas en poco tiempo, y además eso le daría una plataforma adecuada como para una reelección que consolide un proyecto a largo plazo. Mi impresión es que no creo que vaya por la línea de la desdolarización, porque eso es repudiado por la mayoría de la población del país y sería una catástrofe económica y social que además liquidaría su espacio de gobernabilidad. Entonces creo que con un poco de sensatez tendrá que caminar por el filo de la navaja, con prudencia y ojalá con sabiduría, para poder salir de este tormentoso momento que vive el país. Efectivamente, yo puse el ejemplo de la desdolarización para un poco provocar en lo que tiene que ver con la necesidad de fijar senderos, líneas, caminos por los que va a transitar el Ecuador. Pero quisiera, Jaime, continuar con usted un poco para esto de la personalidad de Daniel Noboa. Y claro, recurro a su profesión, a su actividad. Y es que, claro, no lo conocemos mucho, no tenemos muchas referencias claras de Daniel, pero lo que se ha filtrado, lo que la gente comenta, quienes están más cerca, dicen es que es un chico, es un joven que tiene un alto nivel de inteligencia emocional, que es extremadamente sereno, que es flemático, es un tipo que piensa, que no se altera, digamos. ¿Qué impresión le da a usted, Jaime, la personalidad del presidente electo, por favor? Visto así, de lo poco que hemos podido apreciar, porque el tiempo en que él está presente públicamente es muy limitado, ¿no? Es una candidatura tan breve, casi evanescente. Pero sí hay un punto de parquedad en la personalidad de Noboa, una estructura de diálogo bastante corta, lo cual le fue perjudicial en el debate, por ejemplo, ya al final con Luisa González, pero tiene la ventaja de que puede abrir el aprendizaje social, la pedagogía social, para no esperar de los políticos el discurso inflamado y trivial al que hemos estado acostumbrados, entre griteríos, amenazas, proclamas y ridiculeces de estilo Abdalá Bucaram o estilo Rafael Correa, que son discursos banales, vacíos de contenido y muy manipulatorios. Entonces él tiene la ventaja por ese lado de que su personalidad pragmática,
que aparece serena, no sé qué tan sereno sea ahí ante las crisis directas del manejo del Estado, que es cosa muy fuerte, pero eso le puede dar un punto de balance y de serenidad a la gente. Sin embargo, sí va a ser necesario, me parece, que cultive un grado de comunicación y de conexión también emocional, sin caer en la ridiculez de los que ya he mencionado, pero sí es importante porque la persuasión más eficaz se da por dos vías: la directa, que es el argumento, la razón, la explicación, y también la indirecta o periférica, que es la emocional. Entonces, los mejores persuasores logran utilizar esos dos niveles de una manera equilibrada y además respetando al público, en este caso a la nación, a la sociedad, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí le va a hacer falta aprender esa conexión emocional, que también es relevante, porque de esa manera es el vehículo emocional que permite consolidar un proyecto, unas propuestas, que es justo lo que usted demanda, Andrés, con toda razón. Licenciado Carrión, necesitamos certeza sobre esta incertidumbre en la que estamos viviendo. Ya pasada la pasión inicial de la campaña, ahora vamos al aterrizaje forzoso de ver cómo se va a realizar lo ofrecido y lo prometido, y pasar de la ilusión a lo que es posible, y a veces el aterrizaje es muy forzoso, y por eso mismo necesita aprender a comunicar, y me imagino que su equipo estará pensando en eso seriamente, para que suscite también unas emociones positivas pero serenas, a la vez intensas pero equilibradas, que le permitan transitar con éxito en la gestión tan azarosa y compleja que le viene por delante. Gracias al doctor Jaime Costales. Nuevamente, Marcelo, su apreciación sobre lo siguiente, un poco en la línea de pensamiento de Jaime, y es que el presidente electo primero tiene un periodo, un tiempo muy corto de gestión. Eso del aprendizaje tiene que ser con horas extras, digamos, hacerlo más rápido para entender cómo funciona el Estado. Y me parece que el gobierno el gobierno de Noboa está obligado a hacer concertaciones, alianzas, unidades. O sea, es la única manera. Si logra aglutinar otras fuerzas. Yo decía ayer en el programa de televisión, en el canal, que lo que tiene que hacer es provocar incluso una especie de cogobierno, o sea, que participen otras fuerzas, porque si no, se queda íngrimo otra vez, como ocurrió con Lazo. Exactamente, Andrés. Sin alianzas esto no funciona. Cuidado, y Daniel Noboa crea que ese 52% con el que ha ganado la elección le pertenece. Son de él exclusivamente, ¿no? Exactamente. Ese error cometió Guillermo Lazo y vemos cómo terminaron las cosas. Daniel Noboa no es dueño de este 52%, sino que lo que se ha manifestado en las urnas es que hay un 52% de ecuatorianos que no querían la otra opción, y que es una opción que porcentualmente también es bastante relevante. Dicho esto, pues hay que recordar también que Daniel Noboa tiene 13 asambleístas en la Asamblea Nacional de 137, y con un partido político que es nuevo, que no atraviesa procesos ideológicos de larga data, y que eso también puede dar como resultado que sean asambleístas muy permeables a ser tentados por otras organizaciones políticas. Creo que ahí es importante identificar cuál será la postura de Daniel Noboa al respecto de si va a influir o no en la agenda legislativa, si es que esta agenda legislativa dejará que corra su curso y él irá por la consulta popular de cara a saltarse a la Asamblea Nacional, o querrá hacerlo en coordinación, así como también tendrá que identificar qué facultades él tiene mediante decreto para dar respuesta a fenómeno del niño, inseguridad, falta de empleo. Caso contrario, si es que vamos a tener un presidente que recién identifique qué hacer al tercer, cuarto, quinto mes, ya estaremos nuevamente en un proceso electoral. Daniel Noboa necesita victorias rápidas que le ayuden a sostenerse en el tiempo, porque una cosa es ganar una elección con el 50+1 a querer gobernar con el 50+1, que es insuficiente. Y además tendrá que hacer un trabajo, señalaba usted, Marcelo, hace unos instantes, que es lo menos político de lo político, pero me parece que ya una vez en la presidencia de la República tiene que haber un intenso trabajo político, porque una cosa es el Parlamento, evidentemente habrá que trabajar ahí, buscar una mayoría, lograr alianzas con los parlamentarios y tal, eso es muy importante y ese es un trabajo político, pero hay otros espacios. ¿Qué ocurre con el movimiento indígena, por ejemplo? ¿Qué ocurre con los ambientalistas? Menciono a los ambientalistas porque lo del Yasuní tendrá que definirse, no sé cómo, pero tendrá que resolverse a partir de la consulta popular. ¿Qué ocurre con los temas de género? O sea, son espacios
de agitación, de efervescencia política, en donde tiene que haber un interlocutor y alguien que haga política, ¿no? Exactamente, y hay dos cosas. La primera, una cosa es la comunicación política en campaña y otra es la comunicación de gobierno. Claro. Recordemos que uno de los errores más fuertes que tuvo tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Lasso es esta falta de comunicación gubernamental. Si es que Daniel Noboa no comunica qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y con qué finalidad lo está haciendo, difícilmente va a sostenerse en este año, 6 meses que tendrá de gobierno, de cara también a algo, Andrés, y creo que hay que ser sensatos. Más allá de las pretensiones político-electorales de Daniel Noboa, la implementación adecuada de un proyecto político no se hace en 1 año y medio. Entonces, si es que Daniel Noboa tiene buenas ideas que pretende implementar, seguramente será con mira a un proyecto de 3, 4, 5 años. Y los temas álgidos que tú señalas a mí también me preocupa en relación a su vicepresidenta. Hay que recordar que la vicepresidenta ha tenido declaraciones controversiales al respecto de temas de género y habrá que ver si es que estas declaraciones controversiales también se trasladan a otros aspectos como el movimiento indígena, la focalización de subsidios que sigue pendiente, así como también la relación con el sector privado, que yo también creo que hay que tenerla con muchísimo cuidado. ¿Y por qué menciono esto? A diferencia de lo que habríamos creído, siendo Daniel Noboa alguien que viene del sector privado, él ha dicho, por ejemplo, que no está de acuerdo con la flexibilización laboral. Y eso puede causar cierto tipo de reticencia por parte de los sectores empresariales del país. Entonces veamos cómo Daniel Noboa, que nosotros creemos que es de derecha, él nos ha señalado en varias ocasiones que es de centro izquierda, sí, pues que tiene una visión mucho más progresista que, ojo, podría estar calando de manera más cercana al correísmo que a otras fuerzas políticas en la Asamblea. Eso sí ya sería extremo, ¿no? Que sea más de izquierda que el correísmo, porque el correísmo para mí es de derecha. Sí, sin duda, es un champú conservador, sin duda, sí, reaccionario incluso. Vamos a ir con Jaime, por favor, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y poner un elemento que me parece fundamental, que para todo esto que ha dicho Marcelo se necesita un altísimo nivel de liderazgo, o sea, una capacidad de influir, de persuadir, de convencer, y para ello en algunos casos hay que tener una personalidad extremadamente vigorosa, echar un ajo cuando es preciso para que las cosas anden bien al interior del gobierno. Jaime, por favor. Sí, por eso le decía que el salto más crítico y crucial es que se convierta en estadista de tercer milenio, con una mirada mucho más allá del horizonte de un empresario, que como hemos visto y sabemos no es suficiente para manejar un complejo país como el Ecuador. En general, ningún país del mundo puede ser manejado solo con visión empresarial, porque el Estado y los procesos sociales, políticos son mucho más complejos que cualquiera de las empresas que pueda haber manejado alguien. Pero a la vez puede aprender de los mejores estadistas si es que tiene esa apertura mental. Entonces, ¿cómo persuadía el más grande estadista de fines del siglo XX, que era Mandela? Con sencillez, con bonomía, con un comportamiento muy cordial, receptivo, extremadamente respetuoso, incluso con los enemigos, con los adversarios que querían liquidarle. Y de esa manera les persuadió a construir una Sudáfrica unida en vez de hacer la guerra civil. Es decir, ha habido circunstancias mucho más críticas que las que vive el Ecuador actual, de las que un estadista trascendente ha podido dar el salto. Y entonces ese es el desafío, intentar hacerlo al menos, aprender. La ventaja es que a esa edad hay mucha flexibilidad mental en general, entonces puede aprovechar de no estar encapsulado en esa visión tradicionalista de la política depredadora y brutal en la que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas, y tiene que imprimir esa conexión con la gente, convertirse en un persuasor que le eduque a su pueblo respecto a una cuestión esencial, mi estimadísimo Andrés, y es el hecho de que ya no solamente hay que pensar qué es lo que va a hacer Noboa y su equipo, sino qué vamos a hacer los ciudadanos para acompañar un proceso, cada uno desde nuestra trinchera pequeña, mediana o grande, para construir juntos una nación estable, democrática y próspera. Esa es la gran tarea. Y en eso yo creo que hay que hacer, y como hemos conversado con usted varias veces, mi estimado Andrés, es fundamental hacer una psicoterapia social que cambie la mentalidad de la gente para que deje de esperar milagros de un mandatario y considere y comprenda a fondo, pero que pase a la acción el ciudadano común, de que la construcción y la defensa de la democracia es una tarea que nos convoca también a los simples ciudadanos de a pie, a los que estamos en el día a día transitando en este hermoso y difícil país. Esa es la mayor transformación que podría hacer alguien, y no la vamos a pedir que la haga él,
puede iniciar el proceso, pero los que tenemos que hacer el trabajo somos los ciudadanos, convocarnos a una tarea enorme de transformación de la mentalidad para que el ecuatoriano promedio deje de esperar milagros del Estado y se convierta en un actor y creador de soluciones por sí mismo en la escala de lo posible. Esa es la gran modificación, pero por supuesto desde el Estado un gobernante que se dé cuenta del valor de esto puede apoyar. Yo creo que lo más importante es que los ecuatorianos comprendamos que lo más decisivo no es lo que hace un presidente o lo que deja de hacer, sino lo que hacemos el conjunto de ciudadanos en ese proceso de construcción democrática. Así es, lo que hacemos nosotros finalmente construye lo que hace la nación en su conjunto. Y sobre esto que usted está señalando, Jaime, vale la pena detenerse un instante para plantear la necesidad de que el joven mandatario sea lo suficientemente humilde para entender las cosas, para aprender, tal como usted ha señalado, para designar un buen equipo de gobierno, de colaboradores. Eso me parece fundamental, que en algunos casos sepa oír, pero que no sea que no se deje influir fácilmente con cantos y con referencias que un poco lo distancian en el palacio de lo que está ocurriendo en las calles, de lo que está ocurriendo en las ciudades, en los pueblos del país. A mí me parece que eso es muy importante. Entonces, vuelvo al tema del liderazgo, el liderazgo entendiendo esta necesidad de ser humilde para aprender, pero también fuerte, duro para tomar decisiones. Profesor Jaime. Sí, Andrés, mire, nuevamente con Mandela, que siempre yo le traigo a colación porque es la experiencia más conmovedora y exitosa de un liderazgo humanista, democrático, respetuoso, que evitó un colapso social enorme. Y él, claro, era alguien que tenía una apertura tal para escuchar incluso a sus adversarios, a la gente de su gabinete, pero el momento en que había incertidumbre, él tomaba la decisión con firmeza y era con la sonrisa en los labios, implacable en las decisiones que tomaba. También la población necesita saber que hay un mandatario que es capaz de tomar decisiones con firmeza, con valentía y a la vez con respeto, con cordialidad. Y por eso es que los especialistas que siguieron la pista de Mandela, quien escribe su biografía, habla de que el poder fundamental de Mandela era la sonrisa, pero era una sonrisa genuina, no de una pose simplemente de propaganda para manipular a la gente, ni mucho menos, sino esa genuina actitud de un hombre sereno que había madurado mucho bajo el sufrimiento terrible de prisión. El ser muy joven no es en sí mismo una ventaja, pero tampoco es una desventaja, depende de qué haga ese mandatario con la condición de edad que tiene. El ser viejo tampoco es una desventaja, como lo demostró Mandela, pero tampoco es una ventaja por sí mismo. Es la calidad humana, el talento estratégico, la mentalidad de apertura, pero por sobre todo una genuina vocación de humanidad, una genuina vocación de democracia y de libertad, que se consideren valores asumidos por ese mandatario. Y cuando la gente siente que el mandatario encarna esos valores, pero de corazón, de verdad, paso a paso y día a día, entonces es mucho más probable que le siga en un proyecto de construcción democrática. Gracias, Jaime. Volvemos con Marcelo Espinel en el estudio y claro, esta idea de que no es político, de que no ha estado claro en la propuesta ideológica, sí es un problema, pero también es una ventaja. Me parece que eso le permite poder dialogar, poder acercarse a otros sectores, poder llegar a acuerdos, ceder, o sea, me parece que ese es un poco... porque si ya uno llega con una cosa cerrada, probablemente no va a abrir espacios en otro lado, pero si él tiene esta libertad en este momento de negociar, ¿qué te parece, Marcelo? Por ejemplo, Andrés, a mí se me viene a la cabeza el año 2021 cuando teníamos en la presidencia de la República Guillermo Lasso, con una identificación ideológica de la centro-derecha, frente a una Asamblea Nacional en la cual más de 100 legisladores se identificaban con la centroizquierda y la izquierda. Claro. Entonces, el tratar de imponer un modelo ideológico completamente distinto al que se identificaba en la Asamblea Nacional iba a tener como consecuencia que exista un rompimiento, que no exista gobernabilidad. El hecho de que nosotros tengamos un presidente que, al menos hoy por hoy, lo vemos como alguien de centro, le puede facilitar los procesos de consolidación de acuerdos en la Asamblea Nacional cuando tenemos una Asamblea Nacional que ya no está marcada totalmente por la izquierda,
sino que incluso existe un bloque potente de centro derecha y derecha dentro de la Asamblea Nacional. Creo yo que más allá de la polarización que generan las ideologías, que creo que ya no es conveniente en la época actual, lo que se requiere es negociación con transparencia. Y eso es algo que siempre lo mencionamos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional es un espacio en el cual se trata de llegar a acuerdos, que se tienen que construir acuerdos entre las distintas facciones ideológicas y políticas del país. Pero si es que estos acuerdos se los sigue haciendo debajo de la mesa, entregando hospitales, entregando carnet de discapacidad, las consecuencias que tenemos es la pérdida del prestigio de las instituciones. Las consecuencias que tenemos es la comisión de actos, de delitos que constituyen corrupción y hace que el votante cada vez desconfíe aún más de las instituciones, de los políticos, de la democracia, y eso no es bueno para el país. Entonces, sin duda que esto puede ser una ventaja para Daniel Noboa, el que pueda acercarse a distintos espectros ideológicos, pero estos acercamientos siempre tienen que ser sobre la mesa, de forma transparente y procurando integridad. Qué bueno que tengamos un presidente que tal vez pueda ser sereno, pero de nada nos va a servir que sea sereno si es que no hay integridad, liderazgo y sobre todo transparencia al momento de anunciar los qué y los cómo. Ahora, a mí me parece que este señalamiento, Marcelo, es fundamental en el sentido de que el diálogo, la negociación, los acuerdos, en fin, tienen que ser absolutamente transparentes. Y me parece que deberían ser tan transparentes que deberían sumarse al gobierno. Yo recuerdo la experiencia de la izquierda democrática que igual, cuando estaba con dificultades el presidente Rodrigo Borja, llegó a un entendimiento con la democracia popular y cogobernaron. Y algunos de la democracia popular fueron ministros de Estado, ministros de gobierno. Entonces yo digo, si tengo una apertura, estoy en una urgencia porque el país requiere que estemos unidos frente a la seguridad o a la inseguridad, al tema del desempleo, en fin, a los problemas que sabemos. ¿Por qué no invitarles a colaborar, a construir, por decir algo? Yo creo que esos acuerdos, tanto y en cuanto se los hagan dentro del margen de la ley, claro, dentro del margen de lo que se considera ético e íntegro, son correctos. Claro. Pero cuidado y nos pongan sobre la mesa el indultar o amnistiar a alguien. No, es que eso no se puede negociar. En algún momento. O sea, si es que se propone un acuerdo con el correísmo, sería una traición. Por lo mismo que tú decías, porque la votación de Noboa no le pertenece a Noboa. Pero lo mismo tampoco se puede proponer, de darse el caso, la persecución direccionada, con la finalidad de defender una tesis política. Entonces, yo creo que eso debe ser de lado y lado. Los acuerdos son necesarios tanto y en cuanto se mantengan en el margen de la integridad y la legalidad, porque eso a la larga es poner el hombro por el país, es deponer actitudes político-partidistas, visiones individuales, de cara a que durante este año y medio logremos salir adelante. Yo espero que lo que anunció ayer Luisa González y lo que han anunciado algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana se mantenga, y que no únicamente ahora se traten de mostrar como unos buenos perdedores, para que el día 1 del gobierno de Noboa empiece la oposición, la persecución. Es que eso va a ocurrir, pues, Marcelo, porque ellos tienen en este momento ya, una vez derrotados ayer, lo que tienen es puesta ya la mira en el 25, y no van a querer contaminarse en nada con Daniel Noboa, no van a querer hacer nada. Sobre todo estando conscientes que va a ser un gobierno complicado. Claro, pues. Porque a la larga, enfrentar el fenómeno del niño y la crisis de inseguridad sin tener plata es difícil. Cuidado y nos venga después, y espero que esto no se dé, sino por el bien del país, que todo salga bien, en el 2025 nuevamente la imagen de los correístas diciendo, ahí está, claro, se lo dijimos. Y esto hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que yo planteo es, digamos, una aspiración de esta unidad y tal, pero cuidado, también se les metan por la tranquera, como se decía antes, por decirte a los socialcristianos, y un momento dado lo tengan ya sometido prácticamente a Daniel. Y sabemos en esa línea que siempre el socialcristianismo ha buscado influir en la Sí, justicia, pues, ¿no? lógico. Siempre tratar de cooptar el sector justicia, y estamos, ojo con esto, en una situación en la cual el Consejo de la Judicatura, por varios aspectos que me parecen correctos, está en entredicho. Es algo que estamos cuestionando desde distintos sectores. Ya con una Asamblea Nacional integrada, ojo, se puede reactivar el enjuiciamiento político al Consejo de la Judicatura, y cuidado se lo quiera ver como un botín. Veamos que también hay una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, dentro de esa negociación, y hay que hablar las cosas como son, seguramente va a empezar a ponerse sobre la mesa
el aparataje estatal en relación a Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, e incluso la renovación de la Corte Constitucional. Entonces, si es que nosotros no tenemos todo este panorama dentro del análisis y pensamos que no, es que el presidente de la República se encargará de ayudarnos a solventar la crisis, cuidado. Hay que tener una visión muy amplia de el nivel de desinstitucionalización que atraviesa el Estado ecuatoriano hoy por hoy. Bien, quiero volver con Jaime Costales y esa apreciación que señalaba hace un momento de la necesidad de ser corresponsables, los ciudadanos, los habitantes, la población, porque claro, tenemos este comportamiento, Jaime, es un tema cultural, ¿no?, de que queremos que nos resuelvan los problemas, que para eso elegimos al presidente. El presidente es el rey que nos tiene que resolver los problemas. Entonces yo tengo un problema en la calle, tengo un problema en los estudios de mi hija y el gobierno, el presidente, esa cultura que tenemos de que nos tienen que resolver. El presidente algo puede hacer, pero no mucho. Entonces, este rol de estadista, este rol de conductor, de gobernante, de la pedagogía del poder para entender cómo funciona esto, cómo explicar, por favor, Jaime Costales. Se puede utilizar las metáforas, mi estimadísimo Andrés, porque eso llega fácilmente a la población. Hay ese viejo pedido que se usa, ¿no?, en tantas situaciones de necesidad económica, política, etcétera, que cada cual ponga su granito de arena, lo cual suena tan hasta generoso, pero en la práctica nos está dando una visión tan mínima de lo que cada uno puede dar, porque un granito de arena no es nada. Entonces se necesita, y esto lo vengo repitiendo casi obsesivamente durante décadas en mis clases, en mis intervenciones, se necesita que cada uno de nosotros ponga volquetas de arena si queremos construir una democracia. Entonces tiene que haber una pedagogía en que le devuelva también la pelotita a la gente y diga, bueno, vamos a construir juntos, eso es otra cosa. Eso hacen los mejores líderes inspiradores, convocar y convencer y persuadir a la gente de que cada uno de nosotros sí tiene capacidad, talento, neuronas, coraje, valentía, como para tomar decisiones en favor de la sociedad y de la ciudadanía y de la democracia. Esa es una de las tareas fundamentales, tomando en cuenta además, Andrés, que el correísmo está herido, pero todavía está vivo, y en su desesperación de 2 derrotas seguidas van a lanzarse con todo a tratar de desestabilizar, que es en lo que se han especializado en los últimos tiempos, y tratar de sabotear al máximo para tener oportunidad en el 2025, porque saben que si tiene un gobierno razonablemente adecuado, razonablemente exitoso, Novoa, es muy probable que sea reelegido, y eso significaría ya una casi liquidación de las posibilidades de Rafael Correa, tomando en cuenta además que al haber perdido el control del Consejo de Participación Ciudadana, eso se le puede revertir en sus afanes desestabilizadores, y todo eso va a incentivar psicológicamente la desesperación del correísmo, especialmente de cabecilla de ese movimiento, y van a empezar a dar patadas de ahogado. Al correísmo no le importa hundirle al país con tal de ellos tener una oportunidad de convertirle a su líder en alguien más puro que la Virgen del Quince. Esa es la estrategia así en simple, como para decirla públicamente y educar a la población. Que quieren transformar en un ser impoluto, que se le anulen los juicios, devolverle sus capacidades de participar en política, etcétera. Y al no poder hacer eso ya a este momento, entonces van a empezar a sabotear, es lo más probable, y aún si aparecen como un cierto estilo de cordialidad y de acuerdos, le pueden tender una celada, una trampa importante, por la cual debe estar muy al aviso Novoa para evitar ser capturado por esas manipulaciones políticas. Entonces, nuevamente hay que canalizar un despertar colectivo de conciencia. Veamos lo que sucedió ayer, también como un momento de toma de conciencia de la ciudadanía, porque en los momentos en que se equivoca radicalmente escogiendo populistas tan peligrosos, ¿no?, como Correa, es un eclipse de la conciencia colectiva. Ahora que recién pasó el eclipse, la gente puede entender eso fácilmente, pero todo eclipse es temporal. Entonces un liderazgo tiene que ayudar a que se eleve y evolucione esa conciencia colectiva, y tenemos que apoyar desde afuera a los que estamos no en el poder político, sino en la academia y en las calles, en las plazas, a que ese despertar colectivo vaya madurando positivamente. Esa es la verdadera esperanza radical, porque tanto la derecha como la izquierda son movimientos obsoletos, mi estimado Andrés.
O sea, como usted mencionaba hace un rato, lo que se dice izquierda del correísmo en realidad es una posición ultraconservadora. Los dos extremismos de derecha y de izquierda han colapsado en la humanidad entera y entonces son el pasado. Tenemos que inventarnos algo más avanzado, más despierto, más lúcido y más efectivo que nos devuelva la capacidad de construir democracia. Perfecto, señor. Muchísimas gracias. Marcelo, vamos a terminar con usted, si es tan amable. Las condiciones de gobernabilidad son muy complejas, porque tenemos un escenario con una cantidad de problemas, tenemos un país sin instituciones, tenemos los asuntos económicos que son de enorme preocupación, el fenómeno del niño, en fin, pero la gobernabilidad, yo creo que eso es lo fundamental, o sea, lograr tener maniobra, movimiento y proponer cosas y hacer soñar a la gente y proponer, en fin, eso de la gobernabilidad le planteo para este último tramo de la conversación. La institucionalidad del Estado, Andrés, viene en franco deterioro en los últimos 10 años. Cada 4 años o menos ahora nos convertimos en laboratorios de la democracia, consultas populares, consejos transitorios, intentos de constituyente, y no nos han traído un buen resultado. Reformas al Código de la Democracia antes de cada elección para cambiar las reglas del juego a conveniencia de los participantes. Y debemos plantearnos realmente si es que este sistema que tenemos, este sistema institucional, es el que responde a las necesidades de los ecuatorianos. Y el presidente tendrá que identificar si es que una consulta popular es el mecanismo adecuado de cara a tratar de fortalecer esta institucionalidad, pero ojalá con un pacto con mira a 30, 40 años y no creer que en el 2025 tenemos que buscar una asamblea constituyente o nuevamente entrar en este laboratorio de la democracia. Creo yo que eso tiene que combinarse con estas victorias rápidas que le comentaba, porque si no, cuidado, y le sucede lo mismo que le sucedió a Guillermo Lasso, que planteó una consulta popular ya cuando su popularidad estaba por los suelos y que obviamente iba a perder por más que las preguntas sean positivas para los habitantes ecuatorianos. En ese sentido, yo sí creo que el escenario que va a enfrentar Daniel Noboa es complejo por distintas aristas y esperemos que se rodee de las personas que tengan la mayor capacidad e integridad posible. Un gobierno no se construye únicamente con un individuo. Un gobierno no se construye únicamente con una persona que es ajena a la política. Se requiere un gabinete que cuente con todas las aptitudes, actitudes y capacidades de cara a poder enfrentar, en este caso, los problemas que actualmente atravesamos como país y que precisamente se logre lo que acabó de mencionar usted, Andrés, que los ecuatorianos podamos mantener la esperanza. Caso contrario, estas elecciones constantes y estas modificaciones constantes lo que están dando como resultado es que los ecuatorianos no confiemos en el sistema. Por eso es que decimos, dese cuenta, Andrés, los asambleístas aún ni siquiera se posesionan y tengan la seguridad que los ecuatorianos decimos, esta asamblea no sirve para nada. Bueno, y los asambleístas también ya le están pidiendo cuentas al presidente, porque le dijeron ayer que tiene que cumplir eso del IES que les ofreció el salario básico a los jubilados con menor pensión, que tienen que entrar todos a las universidades. Vamos a estar pendientes de que entren todos a las universidades. El pobre todavía ni siquiera entendía que si había ganado o no había ganado y ya le sacaban estas cosas. Y ahí se puede abrir una ventana que es muy peligrosa. A ver, la Asamblea Nacional tiene como facultad el fiscalizar. Y el fiscalizar es vigilar que las otras autoridades del Estado cumplan con sus funciones, garanticen los derechos de los ecuatorianos y se usen adecuadamente los recursos públicos. Pero si esta fiscalización no se lo hace de forma responsable y responda a intereses político-partidistas, es entorpecer el accionar gubernamental y nosotros como país ya no estamos para eso. Ojalá que se actúe con responsabilidad de lado y lado, de todas las instituciones, y que al menos durante este gobierno de transición, que no es más que eso, dejemos sentados los pilares de una mayor y mejor institucionalidad y también el enfrentamiento adecuado de los problemas económicos, así como de inseguridad que atraviesa el país. Señores, muchísimas gracias. Jaime Costales, máster en Clínica Social y Salud Mental. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.